llegar a pensar de que las circunstancias después del cierre nos van a conducir a una vuelta a la normalidad, creo que ya de por sí muestra una visión un tanto equivocada. La nueva normalidad va a ser un poco distinta a la que nosotros imaginamos, porque van a haber algunos elementos que harán posible que contemos con una nueva estructura económica, un nuevo orden social e internacional y un nuevo modo de hacer los negocios, y todo ello en un contexto que va a ser distinto. Va a haber una necesidad, yo diría que una imposibilidad en algunos casos de reiniciar actividades, va a haber una necesidad y también un miedo importante de congregarse, tenemos un mundo más digital y una necesidad o riesgo de hacer lo anterior, sin un detalle importante que es el de no contar con una vacuna que haya sido desarrollada para hacerle frente a esta situación. Quisiera dedicarme unos minutos a explicar este concepto de nueva normalidad porque me parece que es muy importante. La estructura económica eh, que vamos a tener que enfrentar desde ese momento de cierre de la cuarentena en adelante es una en donde creo que van a cambiar tres elementos importantes en esa estructura económica. El sistema de producción, que probablemente esté mucho más enfocado en individualidades y en expectativas del cliente. En el ámbito del consumo, es muy probable que este esté caracterizado por la prudencia. De hecho, en estos días creo que cualquiera de nosotros ha podido comprobar que hemos sido tremendamente prudentes justamente por el contexto que hemos estado viviendo. En términos de comercio, muy probablemente la característica que se acentúe más es la de llevar negocios adelante a distancia. Y en relación con el contexto, que es lo que les había mencionado, eh, esto nos va a llevar también a que, como consecuencia de esta experiencia que nos ha tocado vivir, nos vamos a encontrar con un nuevo orden social e internacional. Y ese orden social va a estar caracterizado por una limitación importante de las libertades individuales. De hecho, ya las hemos estado viviendo en estos momentos, pero de aquí en adelante, muchas de ellas quizás se enfrenten a materias vinculadas, por ejemplo, con los datos y la información individual. Y esto, desde el punto de vista jurídico, presenta muchísimos retos, pero desde el punto de vista humano, social, también, porque van a estar, de alguna manera, todo esto caracterizado por la distancia, esa distancia social que se ha hecho tan familiar para nosotros en estos días. En el ámbito internacional, producto de esta sensación de que queremos protegernos y queremos cerrar todo lo que esté alrededor nuestro, puede que lleve a los países a una tendencia hacia el proteccionismo que probablemente vaya a tener impacto en nuestro modo de hacer las cosas y sobre todo en nuestra relación con el Estado. Y finalmente, esta nueva normalidad nos va a llevar a un nuevo modo de hacer los negocios. Este modo nuevo de hacer los negocios va a tener, yo creo, dos grandes características. Un énfasis muy importante de la digitalización, un énfasis muy importante de la distancia. Esto probablemente impacte de manera importante en las cadenas logísticas, pero también lo va a hacer en la producción. Y este conjunto de elementos es el que va a llevar a generar impactos muy importantes en la actividad empresarial y eso se va a traducir en consecuencias de carácter laboral que Jorge explicará seguidamente. Pero yo quisiera hacer énfasis en algunos aspectos que son los que de alguna manera se van a requerir o ya se están requiriendo en este momento. Yo diría que frente a la crisis, la que estamos en este momento viviendo, lo que se necesita, y ustedes lo pueden haber comprobado en sus propias organizaciones, lidiar y solucionar hábilmente la crisis. Digo hábilmente que la capacidad de gestión que hay que utilizar en estos momentos es una que es casi inmediata, un poco lo que de alguna manera ha reflejado la actuación incluso del presidente de la República. Se ha diseñado un plan de acción, se han trazado objetivos para lidiar y salir del problema, todo ello se plantea en términos de ejecución en el momento mismo, es decir, sobre la marcha, y además darle a ese plan soluciones casi improvisadas, porque finalmente la información y las circunstancias van cambiando de momento a momento. Eh, Ese lidiar con la crisis y salir del problema es la etapa básica de lo que uno tiene que hacer frente al surgimiento de una crisis. Pero para poder actuar con el liderazgo que se requiere en estas circunstancias es necesario proyectarse. Es tratar de detenerse un minuto en medio de toda esa crisis,
mirar el panorama, mirar más allá y pensar en lo que va a venir. Es decir, por un lado, buscar oportunidades en la crisis misma, encontrarse con la posibilidad de evaluar qué recursos son los que tenemos a la mano y en función de ello pensar cómo nos preparamos para los siguientes pasos. Y esto me parece que es la característica que debe acompañar a un liderazgo razonable, esperable en una circunstancia como esta. Y esto no debe ser solamente conceptual. Creo que es muy importante tener en cuenta algunas ideas que están allí a nuestro lado y que tienen que estar presentes al momento de cualquier tipo de evaluación. La primera es qué les preocupa, pensar en qué cosa le preocupa a los trabajadores. Y en eso hay que ser lo más amplio posible porque la diversidad de situaciones en las que se encuentran ellos demanda un análisis que sea lo más preciso posible y algo de esto será explicado luego por Jorge. Analizar y mirar la relación con el Estado, porque el Estado hoy es un Estado que ha recuperado mucha fuerza al tener que asumir un liderazgo en una situación en la que los individuos, actuando individualmente además, no somos capaces de contener una crisis como esta. En tercer lugar, tener en cuenta la opinión pública porque está permanentemente pendiente de la información ávida, diría yo, para evaluar cuáles son los pasos que estamos dando. Y finalmente, tener en cuenta que nosotros, como organización, no estamos solos, sino que estamos además involucrados en una cadena en la que tenemos proveedores y además clientes a quienes les prestamos servicios. El análisis de todas estas circunstancias tiene que ser, como se dice ahora, holístico y tiene que involucrar todos esos escenarios. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, yo creo que todas las organizaciones tienen que haber formado un comité de crisis, ¿no? Y ese comité de crisis es el que se ha organizado para lidiar con este problema. Y la primera idea que me viene a la cabeza es que ese comité de crisis debe mantenerse funcionando, porque esa crisis no acaba el día que termine la cuarentena, esa crisis va a continuar. Y por ello es importante reflexionar y aprender sobre todo lo vivido para prepararse para la siguiente etapa. Y eso es muy importante hacerlo porque, como habíamos adelantado, ha habido cambios importantes en el sistema económico, la sociedad y el Estado y en nuestro negocio. Y esto va a determinar que tengamos un plan de acción y un plan de trabajo que tiene que ser implementado. Quiero darle ahora la palabra a Jorge para que explique cuáles son estas ideas, cuáles son estos planteamientos para el ámbito laboral. Vale, Jorge. Hola, buenos días con todos, muchas gracias por acompañarnos. No esperábamos tantas personas, han quedado varias personas sin inscribirse porque hemos llegado al tope. Vamos a programar un segundo webinar hacia el martes de la otra semana para todos los que no han podido seguirnos porque ya lamentablemente la sala tenía un tope y no hemos podido cubrir más, ¿no? Eh, Luego de la presentación y comentarios que comparte Lucho, ahora queríamos aterrizar un poco en qué se puede hacer, qué se está haciendo, cómo están haciendo las empresas y qué hacer el primer lunes de abril que vamos a estar trabajando, ¿no? Hay que tener en cuenta en primer lugar, qué cosas inciden en las relaciones laborales, porque eso es el parámetro para cualquier actuación, no solo en situaciones atípicas como las que vivimos, ¿no? En primer lugar, la ley, sin duda, esta ley cambiante, ambivalente, ¿no? Y que hoy día nos enteramos primero a las 12 por el presidente y luego por la norma legal que seguramente sale mañana, ¿no? Esto, anuncios de ayer. En segundo lugar, lo más importante es la interpretación del juez de un inspector. Hoy día, en la práctica, es el inspector que decide, ¿no? Cuando visita la empresa y te dice, acá hay más de 300 personas, tienes que sacar a todos los aquellos que sean exceso porque no puede haber más de 300 en un centro de trabajo. O el inspector que te dice, el cajero de un banco debe tener guante. Si no tiene, no puede trabajar. O sea, hoy día, más que nunca, la ley es genérica, etérea, y quien decide prácticamente si puedes trabajar o no es el que te visita, ¿no? Y tienes que cumplir, ¿no? Porque si no, viene con el fiscal, viene con la policía. La reputación de los empleadores en tercer lugar, importante, ¿no? Hoy día las empresas lamentablemente no tienen una buena imagen, ¿no? Con todo lo que ha pasado antes, y la reputación de los trabajadores y sindicatos. Si uno mide hoy día, la reputación de los trabajadores y sindicatos es mejor, sin duda, que los empleadores, ¿no? El empleador es el abusivo y el empleador es el abusivo y el trabajador es la víctima, ¿no? Este enfoque es importante
porque en el detalle, y hoy día lo hacemos, importa mucho la reputación que tienen las partes, ¿no? Algo que ya hoy día lo deberíamos tener claro ya es quién trabaja y quién no trabaja, ¿no? Si la empresa realiza servicios esenciales, ¿no? eh, que son los que atienden al público, deberían los trabajadores, digamos, si realiza el trabajador, la empresa realiza el servicio esencial, debería trabajar. Si no realiza la actividad esencial, pues no debería, ¿no? Ahora, importante, hay dos grupos, ¿no? De los que pueden trabajar, ¿no? Porque el que no trabaja está en su casa y debe ser compensado esos días con licencias posteriores, o nosotros consideramos que al retorno, el primer lunes de abril, podrían suscribir las partes un convenio de vacaciones retroactivo, ¿no? Porque, o inclusive ahora, ¿no? También podría ser por medios virtuales, podrían acordar suscribir vacaciones para todos aquellos que no están laborando, que debe ser como que el 80% de la PEA formal no está trabajando, ¿no? Entonces ellos son licencia recuperable, pero si las partes llegan a un acuerdo durante estos días o el primer lunes de retorno, puede ser imputado a vacaciones también, ¿no? Pero aquellos que están trabajando, pues, y aquellos que no también, tienen un tema, ¿no? Que son los trabajadores de riesgo, que está generando muchas consultas, muchas dudas, ¿no? Aquellos trabajadores que realizan actividades de riesgo, ¿no? O que puede ser de grupo vulnerable, le llaman, no más que de riesgo, personas mayores de 60 años, aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, de corazón, respiratorias, etcétera. Aquí no cabe vacaciones, la ley desafortunadamente tiene dos supuestos nada más, ¿no? O trabajo remoto o recuperable, si no es posible el trabajo remoto. El problema es que hay dos temas aquí, ¿no? Uno, que hay empresas donde no se puede recuperar esos días por la forma de trabajo, ¿no? Entonces prácticamente van a hacer licencia con goce porque no se puede recuperar y tampoco se puede imputar vacaciones. Y el otro problema es que hay empresas que su población para actividades inclusive esenciales son de riesgo y de vulnerable, ¿no? Entonces deberían trabajar, pero la ley lo prohíbe, pero a su vez es una actividad esencial, ¿no? Es complicado, ¿no? Más todavía que este trabajo de riesgo, esta situación para los trabajadores de riesgo va a durar durante toda la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 9 de junio. Es complicado eso, ¿no? Si una empresa no tiene riesgo, etcétera, y el trabajador realiza labores esenciales, en verdad lo que te está diciendo hoy día el Ministerio de Trabajo es, hemos hecho unas consultas a CEOs de récord, te dicen, mira, lo siento, ¿no? Contrata a terceros, plazo fijo, reubica, pero el que es vulnerable, no puede trabajar, ¿no? Aunque no haya otro que lo reemplace. Eh, Finalmente, aquellos que no realizan actividades de riesgo o no es vulnerable, hoy día, como ya he adelantado, están compensando, ¿no? O vacaciones según el acuerdo entre las partes, ¿no? O remoto, ¿no? Si se puede, ahí no hay problema. Bien, lo que más importa creo yo es qué se puede hacer o qué están haciendo. Antes de eso, solamente la previa, los sindicatos evidentemente no están de acuerdo con muchas cosas, ¿no? No sé si han visto, pero se ha creado una plataforma sindical coronavirus, ¿no? Una plataforma anti prácticas sindicales de coronavirus y hay varias cosas ahí que están pasando, ¿no? Y la CGTP ya sacó unos WhatsApp antilaborales, ¿no? Fíjense, dice derrotar al COVID-19 y los abusos laborales, ¿no? Entonces ahí ya hay unas denuncias de la CGTP, ¿no? El Ministerio de Trabajo está atendiendo denuncias virtualmente y está visitando a aquellas empresas que están trabajando, sobre todo en condiciones riesgosas, o no deberían trabajar porque no son actividades esenciales, ¿no? Eh, ¿Qué efectos tiene esto hoy día? Sin duda, el primero, el headcount. El día 13 de abril va a ser el día donde más despidos hay en el Perú o más no renovaciones de contrato. Es probable que este 31 de marzo ya muchas empresas se vean obligadas a no renovar contratos a plazo fijo, ¿no? Y el 13 de abril, 15, 16 va a ser la semana donde más va a caer tremendamente el empleo formal, ¿no? Por la situación. El congelamiento de contrataciones, ¿no? Aquellos que están en procesos de recolocación la tienen muy complicada, la verdad. Cero aumentos, cero bonos. Es difícil hoy día que una empresa este año de aumentos y de bonos por este año, ¿no? Recorte de terceros, todos los terceros, services, tercerizaciones también por ahí, trabajo remoto permanente, de repente en muchos casos está funcionando el trabajo remoto y llegó para quedarse. El coworking, ¿no? Sin duda, como un espacio de unión, y bueno, las capacitaciones y todo es de las primeras cosas que se van, ¿no?
Eh, ¿Qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar, no? Puedo bajar el sueldo, puedo dejar de dar el bono, puedo dejar de dar dos uniformes al año, puedo dejar de dar alimentos. Lo que hay que hacer aquí para ver si yo puedo modificar algo unilateralmente, que es lo mejor para una empresa o requiero la aceptación del trabajador, es ver el origen del beneficio, ¿no? Yo vengo recibiendo de hace años un bono en abril, ¿lo puedo dejar de pagar? La respuesta intuitiva es no, porque ya de hace varios años lo estás dando por costumbre, ¿no? Sin embargo, no es cierto. Hay que ver el origen del beneficio. Si yo cuando entró al trabajador le di una política y mi política dice, o firmó un convenio y en el convenio dice que esto es flexible y variable y se puede suprimir si la situación financiera no da, se puede suprimir, ¿no? Unilateralmente, a pesar de que lo he dado durante varios años. En que la canasta de Navidad lo puedo suprimir, eh, en estricto, la mayoría de las empresas, la canasta de Navidad es una costumbre, ¿no? No hay una política, no hay, cuando tú entras a la empresa no es que firmes un acuerdo donde diga, si no tengo plata no tengo canasta de Navidad, ¿no? Eso no se suele dar. Entonces lo más probable es que la canasta de Navidad sea una costumbre, ¿no? De hace tiempo se da, entonces en estricto no se podría dar. Si tengo sindicato, la tengo más complicada, ¿no? Porque si los beneficios provienen del sindicato, por ejemplo, un quinquenio lo quiero eliminar y está en el convenio colectivo, pues requeriría de acuerdo del convenio colectivo del sindicato. Sin embargo, el aumento de sueldo, el sueldo, a pesar de que los aumentos vienen del convenio colectivo, el sueldo sí yo lo podría reducir por acuerdo entre las partes, ¿no? Porque la remuneración es individual, no es colectiva. Entonces hay que ver el origen de los beneficios. ¿Qué se puede hacer en concreto? Reducción de sueldo, que es la típica, ¿no? En el mercado se aprecia 3 meses de reducción de sueldo, empezando del gerente general para abajo. Normalmente se está apreciando 3 meses y en algunos casos un porcentaje reducido, ¿no? En abril, como no vamos a tener descuento de AFP, de repente un descuento más fuerte, y en mayo y junio un descuento un poquito más suave, ¿no? Y en julio todo vuelve a la normalidad. Eso está siendo muy común, ¿no? Reducción de horas, ¿no? Hay casos lamentables donde hay que reducir las horas para bajar el sueldo. Entonces, donde habían dos trabajadores de 8 horas, ahora hay un trabajador de 4 horas y otro trabajador de 4 horas. Entonces, se suscribió un convenio de reducción de la jornada, un tipo part-time, y como consecuente de eso se reduce el sueldo, ¿no? Ya no hay hora extra, evidentemente, cambio de horarios, hasta todo este periodo de emergencia podemos cambiar los horarios, las funciones, las reuniones, los sistemas de trabajo, los turnos, no había problemas ahí no requiere acuerdo del trabajador. Reducción de días de trabajo, como consecuencia de reducción de días de trabajo, reducción de sueldo, hay por ahí una que otra empresa que trabajaba los 7 días a la semana, ahora va a trabajar 4 días con reducción de sueldo, acuerdo entre las partes. Rebaja de condiciones y beneficios, ya no te puedo de repente pagar el alimento al 100%, sino al 50%. Habría que ver de dónde viene el beneficio para ver si es que es unilateral, por política de la empresa unilateral o requiere acuerdo. Las empresas que están en catástrofe hoy día por el tema que estamos viviendo, pues suspensión de labores. De hecho, ya una agencia de viajes muy conocida ha anunciado pues que desde el 23 de este mes está en suspensión perfecta de labores, ¿no? Por caso fortuito, y casi 500 personas, digamos, no están recibiendo el sueldo según apareció en las redes, ¿no? Cuando abra el Ministerio de Trabajo, probablemente presente la solicitud retroactiva, no se podía presentar antes porque está cerrada. Entonces, la medida más dura es suspensión de labores hoy día. Hay sectores de turismo, transporte, restaurantes, hoteles, cines, esparcimiento, un gimnasio, ¿no? ¿Quién va a ir a un gimnasio? Entonces, todo ese tipo de actividades no se van a reabrir desde el 13 de abril, ¿no? Van a estar cerradas un buen tiempo, ¿no? Entonces ahí estas empresas ya no, la rebaja de sueldo no es suficiente, ¿no? Entonces se van a ir por una suspensión de labores por el Ministerio de Trabajo hasta 90 días. Otras vacaciones también, ¿no? Pero ya muchos han quemado vacaciones, ya no va a quedar casi nada para después de esta prórroga. Retraso en los pagos, ¿no? Le digo al trabajador, mira, te puedo pagar solo la mitad de tu sueldo. ¿Es ilegal? Sí, pues. Demándame ante el Ministerio de Trabajo, cuando tenga plata te pago, pero no puedo pagarte más. Así de duro en algunas empresas, ¿no? Retraso de pagos. Cambio de puestos, cambio de funciones, mira, estoy eliminando puesto de vigilante, puesto de limpieza, puesto de jardinero, la única chamba ahí es puesto de jardinero con reducción de sueldo. Es posible si hay reducción. No renovación de plazo fijo, ¿no? Este 31 de marzo va a ser probablemente el mes donde más contratos no se van a renovar en el Perú. Otras opciones que se ven, las más duras, cese colectivo y suspensión de labores, ¿no? La suspensión de labores ya la comenté, pero también hay otras empresas que
ya, digamos, no hay forma de recuperarse en el corto plazo, porque la suspensión de labores solo te da para 90 días. Entonces, si no te alcanza el tiempo y necesitas más de 90 días, la única chance es un cese colectivo, ¿no? Entonces le dices a los trabajadores, mira, voy a entrar en cese colectivo, dos opciones, ¿no? O acá hay un mutuo acuerdo, o te meto en el cese colectivo, dos opciones. O te ingreso en el cese colectivo y dentro del cese colectivo te digo, mira, acá hay un mutuo acuerdo, máximo la economía no da, no te puedo pagar la indemnización de ley, te pago la mitad de la indemnización de ley, ¿no? Si no aceptas, porque eso es lo que tengo hoy día, inclusión en el cese colectivo, ¿no? Y dentro del cese colectivo, la empresa implementa una suspensión de labores, ¿no? Eh, ¿El Ministerio de Trabajo aprobará o no la suspensión de labores o cese colectivos por el coronavirus? Eh, no lo sé, yo esperaría que sí, ¿no? Es un hecho imprevisible, irresistible, inevitable, todas las I que dicen los teóricos, sí cumpliría, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, cuando hubo el lamentable terremoto de Ica, hace unos años, algunas empresas, pues, sobre todo del sur del Perú, hasta una de ellas o dos de ellas, todo el edificio, toda su infraestructura se destruyó por el terremoto y la empresa inició un cese colectivo y se aprobaron los ceses colectivos. Entonces, haciendo un símil, guardando las distancias, este es un evento igual, ¿no? Nosotros aspiraríamos a que el Ministerio de Trabajo tenga una capacidad de sensibilidad evidente y que apruebe estos ceses colectivos y suspensión de labores, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil para un ministro de Trabajo decir, apruébese todos los ceses colectivos de suspensión de labores y de ceses, no es fácil. Es una decisión política con honestidad, de interpretación técnica sin duda, pero al final tiene mucho contenido político, ¿no? Yo diría que es pronóstico reservado. Sin embargo, las empresas que están en estado de catástrofe por la situación, están empleando la suspensión de labores y el cese colectivo porque no hay chance, ¿no? No hay chance. Un penúltimo tema que quería compartir con ustedes de mi lado era un poco un plan de acción, ¿no? Toda empresa, un plan de acción. ¿Cuántos trabajadores necesito en abril? ¿Cuántos en junio? ¿Cuántos en julio? ¿Cuántos en diciembre? ¿Cuántos en un año? ¿Cuántos trabajadores necesito? Eso es muy importante porque en función a eso armas todo tu plan, ¿no? Porque claro, hoy día tu gerente te dice hay que reducir el headcount, hay que reducir los sueldos. Ok, pero a dónde quieres llegar? ¿Qué esperas, no? ¿Escenario ácido, escenario razonable? ¿No? Escenario positivo creo que ninguno tiene hoy día, ¿no? Entonces, el escenario ácido, tantos trabajadores, escenario razonable, tantos trabajadores. Entonces, en función a eso, ¿cuántos trabajadores necesitas en 3 meses para ver si te vas por suspensión de labores? ¿Cuántos trabajadores necesitas en diciembre? De repente te arriesgas a suspensión de labores. ¿Cuántos trabajadores necesitas en un año? Y de repente tú dices, durante un año casi no voy a recuperarme. Y tal vez la suspensión ya no sea razón, sino un cese colectivo. Depende de cuántos trabajadores estén involucrados. Si hay muchos trabajadores, tal vez una suspensión de labores sea necesaria. Si hay pocos trabajadores, una negociación es suficiente, ¿no? Entonces, el objetivo, ese plan de acción laboral debe estar alineado efectivamente a lo que espera la empresa en 3, 6, 9 y 12 meses. En función a eso, se arma toda la estrategia, ¿no? Un segundo elemento que nosotros recomendamos dentro de nuestro protocolo de trabajo que tenemos, ¿no? Lamentablemente por la situación estamos trabajando con un buen número de empresas que ya están buscando salidas duras, ¿no? Porque una reducción de sueldo no es suficiente. Hay que clasificar a los trabajadores, ¿no? Según tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa de construcción civil, ¿no? Hay trabajadores un poquito más fáciles de negociar, que son gerentes, donde tal vez ahí apunte a una reducción de sueldos. Un segundo grupo son los empleados, ¿no? Estables, donde ahí probablemente la negociación sea reducción de sueldo un poquito más difícil porque son empleados, no tienen estabilidad laboral, tal vez ahí si hay mucha cantidad y obreros también, de repente en esa segunda categoría de empleados y obreros estables habría que tomar decisiones más drásticas como una suspensión, si es que es necesario un cese colectivo, ¿no? Ojalá no. Un tercer grupo serían la población vulnerable, ¿no? Que es intocable hasta junio, que es el grupo de riesgo, ¿no? 60 años, cardiovasculares, enfermitos, o simplemente que están expuestos a este virus, ¿no? Sin embargo, a este grupo nada impide que yo le toque la puerta y le ofrezca un paquete de salida. Si la persona acepta, no hay ningún
problema, ¿no? Entonces, y puede haber otro colectivo, un cuarto grupo de repente, ¿no? Que son ya de más fácil ejecución, ¿no? Un periodo de prueba, un practicante, ¿no? Terceros. Entonces es importante que en este segundo plan de acción, en la segunda etapa del plan de acción, las empresas tengan una suerte de clasificación de trabajadores por actividad, por características, y en función a eso, tú armas los planes ya generales e individuales, ¿no? No es lo mismo gerentes, no es lo mismo empleados, no es lo mismo población vulnerable, no es lo mismo construcción civil, ¿no? Entonces cada empresa en función a su actividad económica tiene que fijar un poco las reglas aplicables a cada categoría. Una tercera etapa es una suerte de ejecución de medidas acordadas, ¿no? Es una suerte de, primero apuesto por el diálogo. Entonces le digo a los trabajadores, mira, la caja y la sostenibilidad de la empresa da para esto, la caja y sostenibilidad de la empresa da para aquello, ¿no? Entonces una suerte de ejecución de medidas acordadas. Todo es acordado, persuasión primero, ¿no? Tratar de comentarle al trabajador las medidas que se implementan, que no es solamente laboral, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estoy cortando proveedores, estoy cortando servicios, estoy reduciendo mis gastos, he reducido ya nada de viajes, etcétera, ¿no? Y dentro del marco de toda una serie de medidas, estoy, este, también te toca a los trabajadores, ¿no? Importante, ¿no? Yo creo que mientras más fuerte sea lo que le pide al trabajador de sacrificio, reducción de sueldo, suspensión de labores acordada 3 meses, etcétera, más los jefes se tienen que empapar, ¿no? Es decir, un jefe tendría que decir, mira, a ti te estoy pidiendo la reducción de sueldo al 20%, entonces el jefe mínimo tendría que reducirse también el 20%, ¿no? Primero él y luego los demás. Nos parece, ¿no? Nos parece. No es muy nice que lo que estamos diciendo, pero creo que en este momento, mientras más coherencia haya, más honestidad haya, más transparencia haya, más solidaridad haya, yo también me empapo, yo fui el primero en empaparme, digamos, mejor respuesta va a haber los trabajadores, ¿no? En estas medidas acordadas, donde requiero que el trabajador lo acepte, lo entienda, lo comprenda, no me reclame, etcétera. Ojalá que nos quedemos en esa tercera etapa. Si no es posible, vamos a tener que entrar a la cuarta etapa, ¿no? Que ya es una etapa de imposición. Entonces, el trabajador no aceptó, de todas maneras, en función al número de trabajadores, puede haber casos, haya empresas donde los trabajadores no acepten, los sindicalizados le digan el sindicalizado le diga, el sindicato le diga a sus afiliados, nadie firma, nos chantamos, nos plantamos. Entonces, en esos casos, donde haya resistencia, pese a todo el esfuerzo de persuasión que hagamos en esta tercera etapa, hay que entrar a la cuarta, que es ya la suspensión de labores, un cese colectivo, ¿no? Eh, esas dos, ¿no? No hay otra medida. Yo creo que no deberían ustedes entrar a una tercera que es, si no aceptas no te pago. Eso es ilegal, ¿no? Y además vas a perder. Usemos los mecanismos legales. El mecanismo legal se llama suspensión de labores y cese colectivo. Tal vez el gobierno emita alguna norma que facilite esta última etapa, no lo sabemos, está en evaluación, cómo atender estos procesos tan rígidos hoy día, ¿no? De aprobación de ceses colectivos o suspensión de labores. Pero bueno, mientras no haya, igual tenemos que seguir ese canal legal, que es esta cuarta etapa ante una imposibilidad de aceptación de esta tercera etapa acordada, ¿no? Último tema de mi lado, la nueva gestión de recursos humanos, ¿no? Todo esto es dinámico, esto nos impone retos personales y retos también para la organización. Pero bueno, creemos que hay cinco cosas que compartir. Número uno, evidentemente, gestión humana tiene que liderar, ¿no? Gestión humana tiene que estar al lado del área de producción, del área financiera. Esta crisis exige un rostro humano de la empresa. Porque en época de crisis, los que suelen tomar control es el financiero y el de producción, el de comercial, y ellos mandan. Recursos humanos solo ejecuta. Creemos que ahí nosotros, gestión humana, relaciones laborales, tiene que pelear para que en el comité de crisis, con el mismo nivel de decisión, y en algunas empresas se ha logrado que primero esté lo humano y luego el financiero. Mientras más gestión humana lidere esta crisis y la etapa de post-crisis, eh, mejor va a ser los resultados. No quiere decir que con eso no implementemos un cese colectivo o una suspensión de labores, pero tiene que liderar gestión humana. Las mejores prácticas que estamos viendo en el mercado, en las empresas que estamos asesorando, es gestión humana liderando inclusive los tiempos, los modos,
No es que el gestión humana va a imponer que se pague más dinero cuando no hay, ojo, pero los tiempos, la forma, la modalidad, eso tiene que estar liderado, ¿no? En segundo lugar, obviamente liderando estos procesos de cambio, porque es el proceso de cambio más radical que hemos tenido, por lo menos todos los que estamos vivos eh, en esta historia de las relaciones laborales, ¿no? En tercer lugar, sin duda ya, seguridad y salud llegó para quedarse, ¿no? De asesores, de tener un asesor externo, hoy día una empresa debe tener ahí un gerente, un jefe de gestión humana. Hay empresas hoy día que tienen a especialistas, ¿no? En estos temas, asesorándolos externamente, visitándolos, etcétera. Entonces hoy día, de repente ya no es una jefatura, va a ser una gerencia, ya en algunas empresas lo es sin duda, en actividades de riesgo, pero en actividades medianas, la seguridad y salud en el trabajo va a tomar un rol relevante, ¿no? Sin duda los nuevos roles y cambios en los procesos de gestión, ¿no? Reclutamiento. Vamos a poder contratar a un paciente de riesgo, un diabético de 30 años, buenazo, ¿lo puedo contratar? Qué complicado, ¿no? Desarrollo y clima, ¿no? Todo el tema de promoción, ¿no? Puedo promover a alguien que tiene 59 años a una posición si ya se vuelve de riesgo, porque el virus no se va a eliminar tan pronto. Clima laboral, ¿no? Cómo meter una inyección ahí de ánimo en estos momentos, ¿no? Compensaciones, cómo lidiar en tiempo de crisis, no va a haber aumento, los aumentos serán muy escuetos, ¿no? Tema de bienestar, preocuparse de la familia, ¿no? Hoy día más que nada los trabajadores que no están yendo a trabajar, pese a que deben trabajar, no quieren trabajar por un tema de bienestar, ¿no? Me contagio, yo vivo con mi mamá de 70 años, ¿cómo hago, no? Relaciones laborales. Lo que es claro es que los conflictos, por más gestión humana que le pongamos, siempre va a haber, desafortunadamente, personas que se resistan a esto, va a haber oposición, entonces la relaciones laborales va a tener un montón de trabajo en conflictos, reclamos, etcétera, ¿no? Relaciones con terceros, no descuidar al tercero. Finalmente el que te limpia los baños, el que te da la seguridad, el que te chequea el ingreso, el que te da la buena comida, todo eso, ¿no? Ya los terceros pueden tener más relevancia en el tema de la sanidad y la prevención que los propios trabajadores. Hay empresas que están dando un bono a los trabajadores que están laborando y al vigilante no le dan nada, al cocinero de un tercero tampoco. Creo que hay que pensar en terceros también. Finalmente, democratización de las decisiones, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe potenciar al máximo las decisiones, ¿no? Todas las decisiones en seguridad, prevención, debería tenerlas el Comité de Recursos Humanos. Las decisiones sobre una persona de riesgo vulnerable de trabajo, ¿no? También debería tenerse en tema al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y bueno, el sindicato no hay que dejarlo de lado, ¿no? Finalmente, muchas decisiones hay que comunicarlas al sindicato también, de repente no para negociar, pero por lo menos para escuchar y por ahí sale alguna salida interesante, ¿no? Al final es una nueva, como dice el título, gestión humana, ¿no? Bueno, doy pase a Lucho para que continúe. Gracias, Jorge. Ahora yo quiero hablar un poco de los conflictos. Probablemente deben haber notado que el conjunto de normas que se han dictado y las limitaciones a la libertad individual que han acompañado a esas normas ha determinado que los conflictos no se hayan exteriorizado, ¿no? Incluso la acción sindical, como mostró Jorge en una de las láminas de su presentación, ha determinado que tengamos una visión de exteriorización del conflicto muy pacífica y limitada a, a las redes sociales. Porque, claro, no es posible hacer una huelga, no es posible presentar una demanda, salvo en casos excepcionalísimos, violación de derechos constitucionales, por ejemplo, y eventualmente solicitar como intermediación la intervención del Estado a través de las inspecciones de trabajo. Lo que determina que el fenómeno del conflicto colectivo, el conflicto que involucra a muchos trabajadores a la vez, no sea exteriorizado y esté de alguna manera en una suerte de situación de latencia, lo que implica que en algún momento se va a exteriorizar. Y ese es justo el tema que quería abordar con ustedes, porque la siguiente lámina, sí, gracias, porque durante este periodo, esa situación de latencia ha determinado que uno tenga que estar concentrado en los asuntos del día a día y nos tengamos que preguntar qué cosa ocurre o qué cosa se podría hacer con los conflictos principalmente judiciales que tenemos eh, pendientes, dado que los colectivos se están canalizando a través de inspecciones,
sobre las que vamos a hablar también, y están actuando estas inspecciones como una válvula de escape que se está concentrando fundamentalmente en el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo. Pero volviendo al tema que me había planteado, que es el de los conflictos durante la cuarentena, simplemente quería decirles que los procesos, si bien es cierto, están suspendidos, no quiere decir que no existan o que no se estén o que no tengan vida propia, es decir, que no se muevan, ¿no? Los plazos en principio no se cuentan, eso no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, no tanto para cumplir con un plazo que no se va a vencer en este momento, sino más bien para programarlo para un plazo que se va a vencer después. Y lo mismo ocurre con las audiencias, ¿no? Que no van a ser mañana, estamos en un periodo de limitación de la libertad de tránsito, y además porque el Poder Judicial no está atendiendo, eso no quiere decir que no van a llegar, que significa que uno tiene que empezar a trabajar desde ahora para prepararse para esa eventualidad. Ahora ya vamos a explicar luego cómo se va a materializar esa eventualidad de congregación de audiencias, ¿no? Yo diría que es posible en este periodo eh, hacer lo que yo he llamado ensayos, no hacer ensayos de las audiencias, sino más bien comenzar a programar y a pensar en cómo eventualmente se van a desarrollar a futuro y cómo frente a esas eventualidades se pueden plantear nuevas estrategias. Solamente para darles alguna idea, es muy probable dada la concurrencia de casos y la limitación de tiempo que tengan los jueces, los casos se resuelvan o tiendan a resolverse en un número importante a través de eh, sentencias anticipadas. Y eso lo que va a determinar es que no tengamos dos audiencias para resolver un caso, sino que todo el caso se resuelva en una audiencia de conciliación, en la que luego del intento de conciliación, que va a ser una constante, posiblemente el juez decida sentenciar. O sea, el juzgamiento anticipado puede convertirse en una figura muy usual. Ya lo vamos a ver luego. Y en tercer lugar, diría que el contar con un número importante de conflictos, yo he solido utilizar la idea de que el número de conflictos muestra una sintomatología de los problemas que tiene la empresa. En este caso, irónicamente, se va a convertir en una sintomatología de los problemas que hay, no solamente en la empresa, sino de los que hay en esta etapa en particular. Pero a pesar de que suene irónico, lo cierto es que ese conjunto de procesos y de conflictos que están acumulados muestran información. Y es oportunidad para mirar esa información y qué planes se pueden tener en cuenta, porque uno de los datos que se extrae de la presentación que acaba de hacer Jorge es que todas esas medidas que se están implementando en este momento, sobre todo aquellas que por falta de acuerdo se tengan que implementar de manera unilateral, posiblemente sean cuestionadas. Y van a hacerlo a través de la inspección una vez más o a través de la actividad judicial. Es decir, podemos comenzar a recibir demandas de trabajadores afectados, y ya no solamente en un plano individual, sino yo diría muy posiblemente en un plano colectivo. Por favor, ¿no puedo mover la lámina? La siguiente, por favor. Eh, Quiero hablar ahora de las inspecciones. Si ustedes han notado, la actividad fiscalizadora del Estado y aquella única a la que han podido acudir los trabajadores a través de denuncias ha sido la utilización de los medios de comunicación o las redes sociales, que a su vez han impactado en la propia administración que ha llevado adelante inspecciones. Y noten ustedes que por un problema ya de estructura económica de nuestro país, el enfoque finalmente ha terminado sobre el sector formal y aquellos que incluso están trabajando en empresas de servicios calificados como esenciales o que tienen producciones de bienes esenciales han sido el objetivo central de estos procesos de inspecciones. Eso es natural que ocurra porque todo el foco de información formal está centrado principalmente sobre las empresas formales, lo que significa que ellas terminan siendo el objetivo principal en este proceso de inspección que lleva a veces a una apreciación un poco dura e injusta, porque se trata de empresas que están apostando mucho por prestar servicios y hacerlo bien y sin embargo se encuentran sujetos a una presión muy grande fiscalizadora. Pero digamos, se explica por lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Son las empresas más visibles de quienes finalmente se les va a someter a una fiscalización más profunda. Y yo creo que va a continuar, ¿no? Entonces van a haber más denuncias y van a haber más fiscalizaciones, pero después del levantamiento de la cuarentena, canalizadas a través de las organizaciones
organizaciones sindicales o trabajadores individualmente considerados. Y es muy probable, como decía, que estas vengan acompañadas de un análisis mucho más exhaustivo eh, de las medidas que ha implementado el empleador durante este periodo, con lo cual es perfectamente posible que haya o se le dé prioridad a los despidos, a las medidas de suspensión, a los casos de enfermedad o accidentes de trabajo, a los supuestos de trabajo remoto que se han continuado y que pueden estar mostrando algún tipo de afectación para los trabajadores. Yo diría que a partir de este momento o con ocasión del término de este momento, lo que puede surgir ya no es una interpretación pro trabajador, sino más bien una interpretación pro prevención, que yo creo que se está haciendo cada vez más frecuente y también va a tener un impacto en el ámbito judicial. Por supuesto, esa fiscalización va a atender a problemas como el control de riesgo de contagio y a la puesta de atención en asuntos como la nueva dimensión de los equipos de protección personal que ahora van a incluir, eso ha sido objeto de muchísimas consultas, ¿no? Jabón, alcohol, mascarillas, es decir, insumos de higiene y de protección personal que van a convertirse, yo diría que casi en esenciales en esa etapa. Probablemente, y por efecto de esta idea de distancia social, haya muchas más inspecciones y menos comparecencias, y es posible, y es perfectamente posible que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo a través de la zona FIL armen equipos como para llevar adelante estos procesos de fiscalización. Ahora siguiente. Y bueno, y en el ámbito judicial, me parece que hay impactos también que son bien importantes. No sé si ustedes tomaron en cuenta que días antes de la suspensión de las actividades judiciales y administrativas en el Estado, que ha determinado que los plazos no se cuenten y que no tengamos audiencias, el Poder Judicial, a través de una resolución, la 115, emitió una serie de directivas que yo diría que se caracterizaban por el hecho de todas ellas propender al distanciamiento social. Poca participación de personas en las audiencias, utilización de medios electrónicos para notificaciones y presentación de escritos, evitar, utilizar, perdón, actos de notificación a través de medios electrónicos con mucho mayor frecuencia, evitar notificaciones personales, limitar en la medida de lo posible el acceso a los expedientes y así. Bueno, ese conjunto de medidas, una vez que se levante la cuarentena, va a continuar. No hay ninguna razón para que se eliminen, sino que más bien yo diría que todo lo contrario, deberían mantenerse quizás hasta junio de este año. Y eso como contexto, porque me parece que el conjunto de medidas que van a presentarse y con el que vamos a tener que convivir son principalmente las siguientes, ¿no? En primer lugar, las audiencias que ya están programadas, digamos, para el día 13, 14 de abril en adelante, se van a mantener, salvo que salga una directiva que disponga su suspensión. Pero esas se deberían mantener y todas aquellas que no se llevaron a cabo en el último mes se van a tener que reprogramar, lo que va a implicar para los abogados y los equipos legales que atienden estos casos la necesidad de programar y poner a prueba al equipo mismo, porque el efecto que va a traer es el de congregar a mucha gente para reactivar los procesos y tener que reprogramar todas las audiencias. Y el recurso escaso aquí, lamentablemente, es el número de juzgados, el número de personas que trabajan en él, que va a significar que o bien los procesos se retrasen más o que los, las audiencias se tengan que limitar en tiempo. Y por eso decíamos que esto iba a dar paso a una política importante de conciliaciones y juzgamientos anticipados que demandan para los abogados un nivel de preparación mucho mayor. Los abogados, dada la estructura del proceso, suelen prepararse para las audiencias de juzgamiento y se preparan limitadamente, yo diría que principalmente en términos negociales, para una conciliación que pocas veces se alcanza. Ahora lo que tiene que ocurrir es que vayamos muy preparados a las conciliaciones, porque los jueces creo que las van a promover activamente, pero además estemos preparados porque el juez puede decidir hacer juzgamientos anticipados, lo que significa que tengamos que hacer una especie de defensas muy rápidas, ¿no? Y muy concretas, y eso obliga a un replanteamiento de las estrategias que inicialmente se habían planteado. En tercer lugar, hay que estar muy atentos al hecho de que la tutela que buscan los trabajadores en el contexto de una reprogramación de audiencias y posibles demoras
haga que los jueces estén mucho más abiertos a otorgar medidas cautelares y a hacer ejecuciones anticipadas. Y respecto de esto, va a haber que preparar también planes de contingencia, porque como ustedes saben, las medidas cautelares no se notifican. Es decir, el mandato legal le va a ser notificado para que sea cumplido y con posterioridad a ello se puedan formular oposiciones o articulaciones legales. Significa que hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Y en cuanto a los conflictos, es decir, ya desde un punto de vista sustantivo que se pueden presentar, yo diría que las nuevas pretensiones van a tener que ver con ceses colectivos, despidos colectivos, cuestionamientos de las suspensiones, jornadas, turnos, es decir, todas estas políticas que se están planteando como solución son políticas que pueden ser objeto de reclamo. Por supuesto que si ellas están acompañadas o vienen estructuradas en base a un acuerdo, las posibilidades de que se planteen reclamos contra ellas son muy bajas. Pero si no lo son, es cierto que va a haber un espacio para que se generen esos nuevos conflictos. Yo diría que una rama que se va a abrir y que va a continuar lo que ya estaba ocurriendo en materia de protección contra accidentes de trabajo es justamente la posibilidad de reclamos frente a enfermedades, contagios provocados por el coronavirus, que no solamente afecten al trabajador, sino que también se extiendan a sus familias. Eh, Otro detalle más que quería comentarles ya para ir concluyendo es que es muy posible que, dada la cantidad de procesos o reclamos que se pueden presentar, y sobre todo por la reprogramación de audiencias, que se tengan que reprogramar audiencias para días feriados. Y ahí había que hacer este, un trabajo de programación para evitar, o sea, para estar preparados para ese tipo de situaciones, no ir a una audiencia legal un día sábado, por ejemplo. Finalmente, yo diría que la canalización de los conflictos puede que tenga a los sindicatos como principales actores. Creo que es muy probable que nos tengamos que enfrentar a casos colectivos. Y ahí la pregunta que uno se tiene que hacer es si estamos realmente preparados para lidiar con casos masivos. No es lo mismo una audiencia de juzgamiento en la que participan uno o incluso 10 trabajadores que una en la que un sindicato representa a 500 personas. La audiencia es tremendamente compleja, demanda muchísimos recursos, pero además un despliegue de trabajo profesional que es mucho más estructurado que el que suele utilizarse para casos individuales, que son los que típicamente se presentan en el Poder Judicial. Y para concluir, y esto más bien a modo, no sé si de sugerencia, pero en todo caso, para tenerlo en cuenta, porque es, creo yo, probable que comience a presentarse el uso de la tecnología de manera más frecuente, asumir que es posible que ciertas audiencias y ciertas actuaciones dentro de los procesos judiciales puedan utilizar la experiencia del trabajo remoto como referencia. Nada obsta a que en un proceso judicial se puedan realizar audiencias virtuales, declaraciones de peritos o de testigos que utilicen medios digitales, audio, videoconferencias, a las que puedan recurrir los jueces, primero por una política de distanciamiento social, pero en segundo lugar porque, como dijo Jorge hace un momento, creo que el trabajo remoto, a pesar de todas las limitaciones que pone el Ministerio de Trabajo, cada vez que decide regular y sobre regular, ha venido para quedarse, ¿no? Entonces es perfectamente posible que los abogados, las audiencias y en general las empresas comiencen a ver que el proceso no se queda limitado a lo que ocurre en un juzgado, sino que este puede involucrar muchos otros espacios gracias al uso de la comunicación remota. La siguiente lámina, por favor. Y con esto acabo. Simplemente decir que esta idea con la que estoy cerrando mi presentación se aplica perfectamente a lo que había explicado Jorge, que también creo puso énfasis en esto, ¿no? No se trata solamente de encontrar soluciones legales. En este caso y en estas 2 semanas creo que todos hemos sido testigos de que lo legal no solamente ha sido imprevisible, sino que sobre todo lo legal ha sido insuficiente. Y que ha sido más bien la percepción de justicia, la visión o el rostro humano puesto sobre las decisiones, la que ha primado en el manejo de toda esta crisis. Mi recomendación, creo que la recomendación nuestra, es que esa perspectiva, esa visión, se mantenga particularmente en el periodo post-cuarentena, porque aquello con lo que vamos a lidiar es algo que todavía no conocemos muy bien, pero es algo que sí sabemos en lo que tenemos que estar preparados, que significa que esta etapa nos ha servido como un entrenamiento magnífico para poder confirmar
que las herramientas legales son eso, herramientas y una gran ayuda, pero que finalmente somos nosotros quienes tomamos las decisiones y no hay mejor guía para ello, que actuar de manera justa y de manera correcta. Con esto acabo y agradezco atención a todos ustedes. Eh, Gracias, Lucho. Hay varias preguntas. Animamos a quienes nos escuchan, nos siguen ahorita para que nos sigan. Algunas preguntas voy avanzando. Las capacitaciones, claro, son virtuales, pueden ser virtuales o tienen que ser presenciales. Bueno, la norma sigue diciendo que es presencial, y el Ministerio de Trabajos y SUNAFIL dice así que las capacitaciones, más inclusive sobre este tema del virus, más todavía recomendaríamos que sea física, ¿no? Las 4 capacitaciones del año, una de todas maneras de las 4 tiene que ser este tema del virus, ¿no? ¿Cómo es el tema de las vacaciones? De repente expliqué mal. A los que están en sus casas y no están trabajando, no están teletrabajando, la norma dice que las partes llegan a un acuerdo. ¿Cómo se tratan esos días, no? Se tratan por acuerdo de las partes. ¿Cómo se aborda eso, no? Dice la norma que es por acuerdo entre las partes, y si no hay acuerdo, dice, compensable, o sea, recuperable. Es decir, el trabajador te debería entre 20 y 24 días, ¿no? Y lo compensarías en el año. Depende, si a la empresa le conviene compensar, que compense, ¿no? Si a la empresa le conviene vacaciones, le ofrecerá al trabajador vacaciones. Y si el trabajador acepta, será un acuerdo y será válido, ¿no? Un acuerdo de compensación de vacaciones. Eh, es válido, ¿no? Pero si el trabajador no quiere, yo no le puedo imponer vacaciones, ¿no? Por este periodo que está pasando, ¿no? Todos los años me aumentaban el sueldo, hay costumbre de aumento de sueldo, me parecería que sí, ¿no? Si todos los años en abril me aumentaban el sueldo y nunca fallaba, y ahora no, pues en principio habría el derecho al aumento de sueldo. Sin embargo, depende del acuerdo entre las partes, ¿no? La persuasión que tenga la empresa, ¿no? Y dada la situación, y de pronto los trabajadores pueden entender y comprender de que este año no hay aumento, de repente en vez de aumento se puede dar un bonito, ¿no? Que es por única vez y no tiene un mayor costo laboral, ¿no? Encontrar tipo de salidas, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en un poco situación de catástrofe y necesito meter una suspensión hoy día ante el ministerio? En un par de experiencias lo estamos haciendo, porque la caja de la empresa no da, está paralizado. Es más, antes del toque de queda y todos estos temas de la emergencia sanitaria, ya estaba muy mal la actividad económica, ¿no? Ya no venían turistas, etcétera. En 2 experiencias estamos presentando la suspensión de labores, inclusive en otra el cese colectivo a los trabajadores, lo estamos comunicando por correo electrónico, llamándolos, por WhatsApp, y al Ministerio de Trabajo, ni bien pues se abra el Ministerio de Trabajo, lo presentaremos, pero ya en una empresa desde el lunes va a estar en suspensión de labores, y en otra seguramente en algún momento de la otra semana, ¿no? Del 1. Entonces, si bien la ley no dice nada, y lo recomendable es no iniciar ninguna suspensión ni despido antes del término de la cuarentena, por el impacto mediático. Si la caja no da y estoy realmente complicadísimo, no queda más otra que operar, ¿no? E iniciar la suspensión de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa con la firma de los contratos, los acuerdos? ¿Cómo hacer, no? Quiero firmar un contrato de acuerdo. Todo eso hoy día se hace por WhatsApp, por correo electrónico, una videollamada, ¿no? Llamo al trabajador y pues negociar una experiencia nueva, ¿no? Negociar una desvinculación por videollamada, ¿no? Si el trabajador acepta, hay que grabar esa videollamada, evidentemente, ¿no? Y ya está, ¿no? La puedes hacer desde tu celular, desde esta plataforma que estamos hoy día, en fin, la que más sea lo más friendly posible. Y se puede llegar a un acuerdo de renovación de contratos, reducción de sueldo, extinción de la relación laboral, no, vencimiento del periodo de prueba, en fin, cualquier acuerdo en forma virtual sin ningún problema, ¿no? Y después de repente, si tú quieres por mayor seguridad, le mandas un WhatsApp, un correo reforzando eso, ¿no? Y ya está, ¿no? El sindicato, si todos los sindicatos están en un área, sindicalizados están en un área y en otra no, ¿podría iniciar una suspensión o cese colectivo en esa área? Sí podrías, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? El único tema es que habría que cuidarse es que no sea, pues, antisindical, ¿no? Por ejemplo, hay algunos no sindicalizados en esa área, ¿no? El 90% es sindicalizado y el cese colectivo de la suspensión es solo al 90% y no al 100%. Evidentemente eso sería discriminatorio, ¿no? Si bien la ley dice que la empresa puede escoger a qué tipo de trabajador ingresa en un cese colectivo o una suspensión, lo que no se puede hacer es discriminar, ¿no?
emplear criterios subjetivos, discriminatorios como afiliación sindical, ¿no? Entonces, sí se puede, si esa área está muy mal, bueno, hay una coincidencia lamentable entre que esa área está muy mal y hay que suspenderla con la afiliación sindical, ¿no? No habría la necesidad de esa, de no incluir ni implementarlo, ¿no? Un último tema que por ahí, mientras cedo la posta a Lucho para que continúe, es este tema de, nuevamente, ¿no? ¿Qué hacer con el paciente, los trabajadores de riesgo, de grupo de riesgo? ¿Se puede iniciar una desvinculación? ¿Puedo hablar con ellos para un cese? La respuesta es que sí se puede, ¿no? No es que estén inmunes, la ley no dice, no puedes negociar con él, sí se puede, pero evidentemente tiene un plus de protección él, ¿no? Es como hoy día, guardando la distancia, pero para que entiendan, como una trabajadora embarazada, ¿no? Está tan protegida como una trabajadora gestante o durante el año de lactancia, ¿no? Se presume nulo, entonces hay que tener mucho tacto, mucho cuidado, realmente es necesario, y si no queda otra, bueno, hablar con la persona. Y tener un plan B, porque si te dice que no, pues por lo menos hasta que acabe la emergencia sanitaria, que es el 9 de junio, pues no se le podría tocar y tendrá pues 3 meses de compensación que tú le tendrás que trabajar 3 meses de compensación, porque hoy día está trabajando licencia con goce pero recuperable, ¿no? En fin, ese tipo de reflexiones le podrías hacer para que no recupere y tratar de llegar a un acuerdo. Puedes llegar a un acuerdo de reducción de sueldo, por ejemplo, con esta persona también, ¿no? Y como he señalado, aunque suena un poco sensible, si es indispensable y necesario, y está claro que debe entrar en el paquete, pues podría entrar inclusive este grupo en una suspensión perfecta o un cese colectivo, ¿no? Y nada, Lucho, no sé si puedes seguir. Sí, bueno, no sé si hay preguntas que están planteadas. Yo no veo ninguna de las preguntas eh, puestas. A ver si nuestro equipo de soporte nos ayuda. Mientras yo voy viendo, yo estoy viendo, a ver, aquí otra pregunta nos pregunta alguien, ¿no? ¿Cómo vemos la evolución sindical, perdón, de los medios, ¿no? ¿Cómo está el tema de la evolución de los medios con este tema, ¿no? Eh, pues el tema está a flor de piel, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En esta época tú le envías a un trabajador una carta, hoy día le mandas una carta por mail o WhatsApp diciéndole, por la presente te comunico que el 31 de marzo tu contrato a plazo fijo no se va a renovar. Lo que hace la persona es, en tu peor escenario, ¿no? Lo sube a las redes, me despiden en cuarentena. Tú vas a decir, no, pero no es despido, no venció el plazo de contrato, no, es automático, yo no he renovado el contrato, no hay despido. Esa batalla está perdida en los medios. Entonces, yo creo que hasta donde sea posible renovar los contratos hasta abril, ¿no? Y en abril ya no renovar, en fin, si es indispensable y necesario, hablar con ellos y por acuerdo tratar de negociar una salida, ¿no? Pero no mandar algo por escrito, ¿no? Eh, en todo caso yo le mandaría si no quiere aceptar, bueno, te renueva el contrato, confirma por la presente la renovación del contrato, ¿no? Y cuando regreses lo firmamos retroactivo y salir del tema, ¿no? Pero mediáticamente la sensibilidad de los medios está muy afectado. Ahora, después del 13 de abril, desde el 13 de abril en todo caso, va a haber una ola de despidos de todas maneras. Va a haber una ola, abril va a ser el mes donde más despidos ha habido en el Perú, en toda su historia. Este, yo trataría de evitar este periodo de cuarentena, cualquier cosa que afecte al trabajador, reducción de sueldo, etcétera. Pero reitero, si la empresa está en catástrofe y tiene que hacerla y no queda otra, porque no hay otra, tendrá que esta empresa ya implementar estas medidas, ¿no? Y con algunas empresas estamos implementando estas medidas en plena cuarentena, dada la situación de crisis de la empresa, ¿no? Bueno, está también el tema de las firmas que ya lo hemos visto. Otra pregunta habla de este tema de los subsidios, etcétera. Bueno, hoy día ya está el decreto de urgencia, seguramente en algunos momentos lo van a publicar. No quisiéramos hablar de este decreto de urgencia porque, digamos, no está publicado todavía, ¿no? Pero hoy día se debe publicar y a partir de mañana los trabajadores podrían retirar ya la CTS, entendemos, ¿no? Las no renovaciones de los contratos, hay mucha preocupación sobre los plazos fijos, ¿no? Este,
Acá hay otra pregunta sobre licencias. A ver, déjenme un segundo. La licencia con goce para el personal variable de ventas. Uf, que es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo soy vendedor y ¿qué recibo en estos días, no? ¿Recibo el promedio o no recibo el promedio, no? De las comisiones, o recibo solo el básico. Nuestro entendimiento es que es una licencia con goce y la licencia con goce debe ser, es un tema discutible, ¿eh? Hay algunos que señalan que es solo su básico y como no vendió, cero. Hay otra posición que dice que no, en verdad es el básico más la comisión porque hay que tutelar al trabajador, ¿no es cierto? Y además es una licencia con goce, entonces si la comisión es lo más importante y además eso es recuperable luego con otros días que debería vender, pero ya no recibe comisión porque ya se la pagué en promedio. Entonces hay dos posiciones, ¿no? Que es la remuneración promedio de las comisiones de los últimos 6 meses, le estoy pagando estos días y total, finalmente me debe veintitantos días. Cuando regrese le diré si quiere vacaciones, firmamos vacaciones hacia atrás y no hay problema. Si dice no quiero vacaciones o a la empresa no le conviene vacaciones, se reprogramará esos días, 26 días o veintitantos días de trabajo que me debe, los imputo y esos días que vende ya no genera comisiones, ¿no? Entonces al final me parece que se compensan, ¿no? Y al final deberían eh, ser reconocidos, me da la impresión, ¿no? Eh, Lucho, no sé si puedes ver o todavía no, no Ya puedes ver tengo, algunas preguntas. ya tengo aquí las preguntas, sí. Gracias. Ahí van. Ya recibió la Sí, pregunta. sí me escuchan, ¿no? A ver, una primera pregunta interesante. En verdad hay muchísimas. La primera es si es que habrá más regulaciones del gobierno que permitan implementar mayores medios digitales en las relaciones laborales. Ahí mi respuesta es, ojalá y lo hicieran, pero además ojalá y lo hicieran bien y de una manera no tan obsesiva y reglamentarista. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el lapso de una semana, de solamente una semana, nos hemos encontrado con regulaciones sobre trabajo remoto que han pasado de la posibilidad abierta de hacerlo en el marco de una crisis a la emisión de un decreto supremo reglamentario y una guía adicional que yo creo que han incorporado tantos elementos formales y de burocratización de la relación y del uso mismo de este recurso que probablemente, a pesar de que el trabajo remoto es una herramienta que ha demostrado su funcionalidad en esta etapa, disuadan a los usuarios de utilizarlos porque tengo la impresión de que al momento de sacar estas regulaciones no se toma en cuenta que el trabajo remoto se presta fuera de casa, fuera del centro de trabajo, perdón, y más bien las regulaciones apuntan a darle al ambiente individual, doméstico, si se quiere, el mismo entorno típico de un centro de trabajo, lo que hace que pierda su valor. Ojalá y que realmente el Ministerio dé marcha atrás con estas regulaciones y se limite a las que son estrictamente necesarias más que a aquellas que de pronto puedan hacer más difícil su procesamiento. Pero me parece que, en todo caso, las dificultades que yo he podido, bueno, no dificultades, sino las circunstancias que he encontrado que han sido frecuentes en este proceso, que tiene que ver con alguna otra pregunta que me han hecho ahí, es que los acuerdos que se tienen que tomar son acuerdos que tienen que ser refrendados digitalmente. Y Jorge mencionó hace un rato que podía grabarse, por ejemplo, una conversación. Allí, en materia de protección de datos, habría que incorporar el hecho de que esas grabaciones tienen que ser aprobadas por ambas partes. La utilización del video, el chat pueden ser posibles como en un entorno de crisis, pero va a ser mucho más frecuente utilizar firmas digitales como una herramienta que se incorpore a las relaciones de trabajo, porque no se utilizaban con frecuencia y ha sido más bien esta circunstancia la que ha hecho posible su utilización. Tengo otra pregunta en la que me plantean si es que el vencimiento de los contratos, el que concurre con el día 31, tiene que ser notificado ese mismo día o con posterioridad al levantamiento de la cuarentena. Yo haría las dos cosas. La primera es notificar formalmente al trabajador a través de cualquiera de los medios que se están utilizando de que ese contrato venció. Lo más probable es que el contrato establezca una cláusula que diga que la resolución del mismo es automática, pero si no lo hiciera, yo sugeriría que se notifique formalmente a través de cualquiera de los medios electrónicos que están a la mano
y también con posterioridad para que se refrende esa resolución, haciendo referencia a que la misma fue notificada o comunicada previamente, eh, a través de cualquiera de los medios electrónicos. Eh, a ver, ¿qué mecanismo de defensa tiene la empresa ante el criterio aplicado por el fiscalizador en una situación determinada? A ver, los mecanismos de defensa son los que formalmente se utilizan en cualquier procedimiento inspectivo, es decir, hay una atención al inspector, el inspector va a dejar constancia de los hechos que está verificando, tiene que darle opción de participación al empleador, que va a señalar las razones por las cuales se ha actuado de tal o cual manera, y posteriormente, una vez que se levante el acta de infracción, si es que finalmente se levanta, lo que hay es un procedimiento administrativo sancionador, en donde se presentarán descargos y en donde se emitirán resoluciones y en donde se podrán emitir actos administrativos, como por ejemplo la apelación eh, y el debate posterior en el propio procedimiento administrativo. Lo que quiero dejar en claro es que, si bien es cierto, estas inspecciones se han llevado adelante en circunstancias estresadas, porque las limitaciones han sido enormes, ninguna de ellas abre paso o debe abrir la posibilidad de que se puedan limitar derechos fundamentales. Recordemos que los procedimientos administrativos siempre están expuestos a desviaciones, porque la autoridad puede actuar excesivamente o violando el principio de confianza legítima, pero eso no impide que uno pueda plantear esas argumentaciones desde el inicio. Este, Cuestiones como esas, por ejemplo, se van a poder plantear a propósito de esta regulación que acabo de mencionar sobre trabajo remoto, en donde se autoriza a hacer inspecciones, ¿no? Y va a ser bien difícil que se observen estos principios, porque las inspecciones se tendrían que hacer en el domicilio del inspeccionado y sin participación del, del empleador, lo que significa que el inspector tendría que hacer posible esa participación para que no se afecten los derechos. Entonces, yo diría que, como regla general, los procedimientos inspectivos deben suponer la participación del empleador, y en ese procedimiento, en la misma audiencia, en el mismo acto de inspección, el empleador tendría que presentar sus argumentaciones, su medio de defensa, y posteriormente alegarlos dentro del procedimiento este, administrativo sancionador, ¿no? Eh, Jorge, no sé si tú tienes responder algunas otras preguntas y luego vengo yo para ir revisando las que vienen. Bueno, ahí respondo 5. El tema de las mascarillas, guantes, ¿no es obligatorio, no es obligatorio? Hoy día ya lo técnico ha desbordado, ¿no? Y lo más importante es la, la percepción. Los inspectores de trabajo están pidiendo mascarillas, ¿no? Cuando estás en la calle te piden mascarilla. Entonces es un tema más psicológico y de percepción que técnico. Inclusive, como les decía, en algunos casos el Ministerio de Trabajo está exigiendo a los que manejan dinero guantes, ¿no? Es un tema de feeling nada más, ¿no? Técnicamente tú les podrías decir que la Organización Mundial de Salud, que esto, que lo otro, que tu comité, que el médico ocupacional. Finalmente, estás ahí con el inspector y el inspector te dice o lo pones o te cierro. Apelo, bueno, apelarás, pero ya te cerraron. Entonces, lamentablemente en la práctica, si tú no observas lo que dice el ministerio, pues desafortunadamente nos van a cerrar, ¿no? Entonces es recomendable, aunque no sea necesario tener las mascarillas, ¿no? Si yo estoy trabajando, ¿no? ¿Cuál es el racional para la rebaja de sueldo, ¿no? ¿Cómo, qué uso, cuánto? Una primera medida es los porcentajes, porque mientras más, si aplicas un mismo porcentaje, todo el mundo 10%, evidentemente al gerente es mayor que para abajo. Otra forma es un porcentaje, pero que se va reduciendo, ¿no? En función al sueldo. Entonces, una pirámide de porcentajes hacia abajo. Los directivos se reducen el 30%, los mandos medios 20%, mandos abajitos 10% y en la primera línea 5% de sueldo reducido. Esa es otra, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Porque no todos se reducen porcentualmente, sino inclusive al de arriba le aplicas un porcentaje mayor respecto a un sueldo mayor, entonces el sacrificio y el esfuerzo es mayor. Este segundo esquema es más, digamos, solidario y se vende mejor frente a los trabajadores. Entonces va a ser más difícil que un trabajador te lo rechace, ¿no? Entonces yo creo que mientras más
radical sea lo que le pides al trabajador, más esfuerzo se tiene que empapar el gerente, ¿no? Así de simple, ¿no? Y por último, puedes dar unas salidas sociales, por ejemplo, al que está muy mal económicamente, le das un préstamo y en cómodas cuotas, ¿no? Igual se moja, pero de otra manera, ¿no? Con un préstamo. El cese colectivo, ¿qué se puede hacer allí? Los plazos son los que están en la ley. Hay que observar mucho la jurisprudencia del Ministerio de Trabajo. Hay muchas cosas que no están en la ley, ¿no? He visto por ahí algunas publicaciones que están sacando, ¿no? El cese colectivo en 10 pasos. Eso está en la ley, pero con honestidad, hoy hay muchas cosas que no están en la ley, como los jueces, ¿no? Tú ves la ley y la ley dice que se puede despedir sin riesgo y los jueces dicen que hay reposición. Igual en materia administrativa. Hay N requisitos, por lo menos unos 15 requisitos que no están en la ley, pero que el Ministerio de Trabajo, en la Dirección General del Trabajo, a través de precedentes, ha establecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La notificación, ¿dónde debe ser? ¿En la casa o puede ser en la empresa? Es en la casa, no puede ser en la empresa, ¿no? De la notificación del inicio de un cese colectivo. Las reuniones de los trabajadores para evitar un cese deben ser una o dos o tres. Hay criterios que dicen por lo menos dos y espaciado. Entonces hay ese tipo de detallitos que por eso se te tumban un cese colectivo, una suspensión que tener muy en cuenta, ¿no? Si yo me voy por caso fortuito, yo no necesito una causal económica. Yo pude estar muy bien hasta ayer, pero hoy día estoy muy mal, está parado toda mi actividad, entonces puedo estar en azul, pero caso fortuito y fuerza mayor me para en seco y en 4 meses voy a estar en rojo, ¿no? Entonces sí puedo unizar la causal de cese colectivo o suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Solamente les recomiendo mucho tener en cuenta lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Eh, Luego, vacaciones adelantadas, se pueden dar vacaciones adelantadas si hay pacto para evitar una medida más drástica. Te doy vacaciones adelantadas porque si no voy a tener que ir a suspensión perfecta, ¿no? Aquellos que no se pueden reprogramar, que no se pueden compensar, ¿no? Aquellos que, digamos, no hay forma de compensar, la única chance es vacaciones, ¿no? Lamentablemente. No, no hay otra, es muy dura la ley ahí, ¿no? Extremadamente dura. El impuesto a la renta quinta durante todo este periodo se da, el gobierno ha solo exonerado los aportes a la AFP, en abril, ¿no? El trabajador solo va a recibir, va a tener el descuento del seguro de invalidez de la AFP, ¿no? El aporte de la AFP y la comisión de la AFP no van a estar vigentes en abril. Finalmente, para ir terminando ya este webinar de mi lado, el tema de obreros, sobre el tema de obreros de construcción civil, hay toda una discusión y se está trabajando al régimen especial, pero yo no creo que salga el régimen especial quedan prácticamente 7 días útiles, ¿no? Este, de trabajo, ¿no? Hasta el 12. Entonces, no creo que sea un régimen, un sistema, una salida especial para los obreros de construcción civil. La posición mayoritaria que se está dando en el mercado es que eh, cesan el sábado, liquidación semanal cancelatoria. Entonces, algunas empresas siguen todavía con licencia con goce, pero como ya han postergado 2 semanas más y ya la caja ya no da, probablemente mañana sea el último día de algunas empresas para liquidar a los obreros de construcción civil, ¿no? Eh, Lucho, por Sí, favor. claro, tengo aquí algunas preguntas que he ordenado y que me parece que son bien importantes porque reflejan varias de las temas que se han abordado aquí y que han coincidido con muchas de las consultas que han hecho varios clientes, ¿no? El primero es los temas vinculados a la reducción de remuneraciones. Primero, si se puede hacer reducciones, en qué casos y si se puede aplicar a unos trabajadores y otros no. La primera respuesta es que sí se puede hacer reducciones de remuneraciones. Los casos normalmente son aquellos en los que la empresa tiene dificultades de caja y es posible que empresa y trabajador se pongan de acuerdo para, digamos, minimizar, mitigar los efectos de la paralización. La ley permite perfectamente hacerlo respecto de todos aquellos beneficios que no estén en un convenio colectivo, porque si están en el convenio colectivo, el pacto individual no lo puede afectar. Tendría que ser lo que está por debajo y esa figura está siendo utilizada por algunas empresas. En segundo lugar, ¿se puede reducir este sueldo a unos trabajadores y a otros no? La respuesta es que sí se puede hacer, solamente que hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera de ellas es que en la medida que la reducción de remuneraciones es un acuerdo de carácter individual,
tiene que hacerse persona por persona. No es posible hacer una reducción de carácter colectivo, no necesariamente involucra a todos los trabajadores, sobre todo si es que el sindicato es voluntario. La recomendación es que hay que hacerlo individual. Y hay que fundamentar y darle un componente objetivo para que permita evidenciar por qué se hace esta reducción respecto de una persona y no respecto de otras. No quiero decir con esto de que la sola diferenciación no se puede hacer. Lo que quiero decir es que recomiendo que haya una causa para justificar la reducción y a su vez también para distinguir unos de otros, para evitar que luego el acuerdo pueda ser cuestionado. El segundo grupo de preguntas viene relacionado con las renovaciones de los contratos. La primera pregunta es, ¿estoy obligada a renovar los contratos? No. La ley no ha previsto algo como eso y no podría hacerlo porque afectaría derechos y libertades que están garantizados constitucionalmente. Lo que significa que si ese contrato termina durante esta etapa, habrá que aplicar un poco las reglas de parte de la respuesta que di hace unos minutos, ¿no? Comunicar que el contrato se resolvió y posteriormente ratificar esa resolución para que no haya duda acerca de que el contrato efectivamente terminó. Y la tercera, el tercer grupo de preguntas tiene que ver nuevamente con las firmas digitales y con la necesidad de firmar documentos por parte del empleador. La utilización de firmas electrónicas y firmas digitales, las digitales son una especie de las electrónicas, si se quiere, no ha sido frecuente en el ámbito laboral. Si hay posibilidad de hacerlo, me parece estupendo. Lo que me temo es que esa firma solamente aplicará respecto del empleador en los casos que lo tenga establecido y no respecto del trabajador, con lo cual la solución va a quedar quizás un poco incompleta. Pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar mecanismos que de pronto suplan adecuadamente y que dejen en evidencia de manera indubitable la voluntad de las partes. En toda esta lógica de análisis en relación a las firmas digitales, las firmas electrónicas, lo que se busca no es que haya una norma que las admita como válidas. La norma normalmente incide sobre el hecho de la necesidad de que estas, las electrónicas y las digitales, no dejen duda alguna de cuál es la manifestación de voluntad del agente y de quién es el agente. De manera que si algún medio alternativo logra evidenciar eso, la voluntad y quién es el agente, la firma tendría que ser considerada como válida, aunque es probable que necesite un escrutinio posterior para que no pueda ser cuestionado. Bueno, con eso sí también ya acabo el set de preguntas que nos han hecho, son muchísimas, me gustaría responderlas todas, pero la verdad es que la lista es interminable, así que mi agradecimiento absoluto para todos ustedes por su participación. Mejores deseos de que estén bien en los próximos días, ¿no? No sé, Jorge, si quieres agregar algo. No, muchas gracias por la hora y cuarto que nos han regalado todos. Vamos a repetir con actualización. Esto es dinámico este webinar, probablemente el martes. Más de la mitad no ha podido ingresar por un tema de aforo. Así que les deseamos lo mejor para ustedes, para su familia. Cuídense mucho y ya esperamos vernos pronto presencialmente con distancia. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.